Hola, en nuestra semana 5 de nuestro curso de trigonometría e introducción a la estadística, vamos a ver la ley de senos y cosenos para poder resolver triángulos donde tenemos ciertas características dependiendo los datos que tengamos. Para comenzar, es muy importante nombrar los lados y los ángulos de un triángulo. Los ángulos los vamos a nombrar con letras mayúsculas y el lado que se encuentra frente a este recibirá su nombre con la misma letra pero minúscula, es decir, este ángulo que tiene la letra mayúscula A, su lado opuesto recibirá el nombre A pero con minúscula. Si yo tengo, por ejemplo, el ángulo B, su lado opuesto va a recibir nombre pero con minúscula con la letra B. Y por último, donde tengo el ángulo C, su lado opuesto recibirá el nombre con C minúscula. La primera ley que vamos a estudiar es la ley de senos. Esta ley la vamos a utilizar para resolver triángulos cuando conocemos sus dos ángulos y un lado del triángulo, y también cuando tenemos los dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Para eso vamos a utilizar la fórmula de la ley de senos, que es el lado A sobre el seno del ángulo A. Es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Es igual a el lado C sobre el seno del ángulo C. Es por eso que es muy importante saber nombrar los ángulos con sus respectivos lados, que son los opuestos. En este primer ejemplo vamos a resolver el triángulo por medio de la ley de senos. Como anteriormente mencionamos, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo que tiene una magnitud de 42 grados. Este ángulo es el ángulo A. Por lo tanto, el lado A será el que está opuesto. El ángulo B, que mide 75 grados, tendrá su lado opuesto y lo llamaremos B minúscula. Por lo tanto, el lado que tiene 22 centímetros será el lado C. Vamos a utilizar la ley de senos para poder encontrar el lado A o el lado B, cualquiera de los dos. Si quiero encontrar el lado B, entonces voy a utilizar solamente esta parte de la fórmula de la ley de senos. Voy a sustituir. El lado B es el que no conozco y va a ir sobre el seno de la magnitud del ángulo B, que en este caso es 75 grados. Esto va a ser igual al lado C, que en este caso sí lo conozco, vale 22, sobre el seno de C. Para poder conocer la magnitud del ángulo C, debido a que ya conozco el ángulo A y el ángulo B, bueno, pues sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces C va a ser igual a 180 grados menos 42 menos 75. Y de esta manera sabemos la magnitud del ángulo C, que sería 63 grados. Ahora bien, vamos a despejar el lado B y aquí tenemos que seno de 75 grados está dividiendo al lado B, que es el que estoy buscando. Al estar dividiendo, del otro lado va a estar multiplicando y de esta manera nos queda que B es igual a 22 que multiplica al seno de 75 grados y esto entre el seno de 63 grados. Esto lo vamos a hacer con nuestra calculadora y redondeando las centésimas nos queda que B es igual a 23.85.
Por lo tanto, de los datos que hemos encontrado para resolver nuestro triángulo, sabemos que el ángulo C mide 63 grados, que el lado B, que es uno de nuestros lados faltantes, mide 23.85 redondeado a centésimas, y nos faltaría ver cuánto mide el lado A. Ahora, para encontrar el lado A, vamos a tomar esta parte de la fórmula de la ley de senos, donde A no lo conozco y lo vamos a dividir entre el seno del ángulo A, que mide 42 grados. Esto es igual a el lado B, que ahora lo conozco, que es 23.85, y lo vamos a dividir entre el seno de B, que es de 75 grados. Ahora bien, vamos a despejar. Entonces 23.85 se va a multiplicar por el seno de 42 para encontrar la medida del ángulo del lado A, que va a ser 23.85 que multiplica al seno de 42 grados sobre el seno de 75. Este valor lo obtenemos con la calculadora y encontramos que A tiene una medida de 16.52 centímetros. Entonces, 16.52 centímetros, que son los datos que nos estaban faltando para poder resolver todo el triángulo. Ya tenemos los tres ángulos y tenemos los tres lados. Ahora bien, la ley de cosenos la vamos a utilizar para resolver triángulos cuando conocemos tres lados únicamente, pero no conocemos ninguno de sus ángulos, cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados que conozco, y también cuando tengo dos lados y el ángulo que se forma entre esos dos lados que conozco. Ahora, la ley de cosenos la tenemos con esta fórmula, que en realidad es la misma fórmula, pero dependiendo lo que estemos buscando, ya sea el lado A o el lado B o el lado C, e incluso cuando nosotros buscamos los ángulos. Para eso lo que tenemos que hacer es ir cambiando las variables, o bien cuando buscamos ángulo tenemos que despejar. Entonces, aquí tenemos las fórmulas cuando nosotros necesitamos encontrar ya sea el lado C o el lado B o el lado A. Ahora bien, si lo que yo necesito es encontrar el ángulo, lo que tengo que hacer es despejar. Por lo tanto, me va a quedar, tengo el signo de la igualdad y voy a dejar A cuadrada y B cuadrada del lado derecho. Se están sumando. Ahora, C cuadrada en el despeje va a estar restando y de este lado me va a quedar 2AB coseno de C. Ahora bien, yo quiero despejar coseno de C. Lo hice de esta manera para que el término que estoy despejando quede positivo. Por eso es que el 2AB coseno de C, que está negativo, lo envié al otro lado para que lo tenga en positivo. Entonces, coseno de C va a ser igual a cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada entre 2AB. Y de esta manera nos quedaría despejado el ángulo. Recuerden que cuando nosotros trabajamos en la calculadora para encontrar el ángulo, lo que voy a hacer es con su función inversa, que es shift coseno, para tener coseno a la menos 1 del ángulo, y de esa manera mi respuesta estará dada en grados. De la misma manera podemos despejar cuando buscamos el ángulo B o cuando buscamos el ángulo A. Es el mismo procedimiento.
Vamos a resolver el siguiente triángulo aplicando la ley de cosenos. Para empezar vamos a nombrar cada uno de los lados. En este triángulo lo que tengo son los tres lados, pero no tengo la magnitud de ninguno de los tres ángulos. Entonces, donde esté el ángulo A, su lado opuesto que mide 12, ese le vamos a llamar lado A minúscula. Ahora, donde tengo el ángulo B, su lado opuesto va a ser B minúscula y mide 14, y el opuesto al ángulo C va a ser el lado C que mide 6. Ahora, vamos a ver cuál de los ángulos vamos a encontrar primero y vamos a ocupar la ley de cosenos, pero vamos a tener que despejar nuestro ángulo. Entonces, primero hemos decidido buscar la medida del ángulo C. Tenemos aquí nuestra fórmula ya despejada, donde coseno de C, del ángulo C, es igual a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada entre 2ab. Vamos a sustituir los datos. Lo primero que hacemos, entonces, es coseno de C es igual a, esto nos da igual a 0.904. No es necesario que eliminen la cantidad de su calculadora. Ya que lo tienen con la calculadora, dejen el valor tal cual, y para buscar el valor del ángulo, entonces vamos a hacer shift coseno, es decir, coseno a la menos 1 del ángulo C. Entonces shift coseno, y vamos a darle tecla de la respuesta de ANS, ¿sí? Para que nos tome todo el valor completo anterior, y le damos igual y nos va a dar que el ángulo mide 25.21 redondeado a las centésimas grados. Ahora bien, vamos a buscar la medida del ángulo B. Nuestra fórmula despejada sería coseno de B es igual a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada, todo sobre 2ac. Vamos a sustituir los valores y nos queda, es importante al sustituir colocar los paréntesis, elevar, y esto de esta misma manera ingresar en la calculadora para que la calculadora tome los valores tal cual nosotros lo queremos, aplicando la jerarquía. Entonces, al hacer esta operación en la calculadora, ingresando todo con paréntesis y sus potencias, nos queda que el coseno de B es igual a menos 0.11. Y para encontrar el ángulo, entonces lo hacemos con shift coseno, y vamos a tomar todo el valor dándole con la tecla ANS para que nos tome todo sin redondear. Entonces nos queda que el ángulo B mide, redondeado a las centésimas, nos queda de 96.38 grados. Entonces el ángulo B tiene una magnitud de 96.38 grados. Ahora bien, si nosotros queremos saber en nuestro último ángulo, que sería el ángulo C, podemos ocupar otra vez ley de cosenos, o bien, si nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos es 180, bueno, pues entonces a 180 le restamos 25.21 menos 96.38 y nos queda 58.41 grados. Y de esa manera ya tenemos el triángulo resuelto, ya tenemos sus tres lados y tenemos la medida de sus tres ángulos. Muchas gracias. Nos vemos en el salón para poder resolver algunos problemas y poder solucionar sus dudas. Gracias.